El gobierno de Nicaragua denunció en las últimas horas al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por extralimitarse e incumplir con sus funciones y pide el gobierno nicaragüense públicamente la renuncia de Almagro. El gobierno de Nicaragua pide que Almagro se vaya de la OEA. Nicaragua expresa su más enérgica y firme condena a la posición del secretario general de la OEA y hace formal la denuncia de su conducta, que además de extralimitarse e incumplir con sus funciones como representante de esa organización regional, transgrede gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender. Esto es lo que dice el comunicado del gobierno de Daniel Ortega y va en el mismo sentido de Venezuela. Nicaragua sigue los pasos del gobierno venezolano, que ya lo había condenado públicamente y había prometido una denuncia ante la ONU. ¿Por qué es todo esto? Porque el pasado viernes en Colombia, Luis Almagro dijo lo siguiente, dijo esto: en cuanto a una intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Estas palabras de Almagro también generaron el rechazo de algunos sectores del Frente Amplio acá en Montevideo. Por ejemplo, el Partido Comunista pide que lo expulsen de la coalición de izquierda, y por este motivo es que decidimos llamarlo, y en Washington está el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, escuchándonos. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido a Océano. Encantado, ¿cómo les va? Un placer hablar contigo y con tu audiencia, Mariano. Muchas gracias, Luis. Cuéntenos qué les genera primero ver estas denuncias formales de Venezuela y de Nicaragua, no solamente elevando a Naciones Unidas la protesta, sino también pidiendo su renuncia en la OEA. En primer lugar, obviamente dejar las cosas en claro, que es algo que definitivamente ya hicimos en una presentación que realizamos durante el fin de semana también, un video que tiene ya 624.000 vistas, 19.000 likes en retweets, o sea que definitivamente no sería necesario ahondar sobre eso, pero para contextualizar a tu audiencia es fundamental señalar lo siguiente. Primero, dejar claro que condenamos la ilegitimidad de cualquier ataque armado, invasión, agresión que se dé en el continente o fuera de él. Dos, respecto al audio que se ve ahí, la respuesta definitivamente quedó rara porque repetí la pregunta, ¿no? O sea, repetí lo que me habían dicho y en el video se ve que tengo que bajar de la tarima, preguntar qué habían dicho y subir de nuevo. Entonces quedó pegado eso al comienzo de la respuesta, que es, creo que, como había señalado. Ajá. Después, que se debía haber señalado también, pero como ya lo había hecho en 3 o 4 preguntas anteriores, lo di por obvio. Primero que lo que afirmábamos tenía que ser interpretado en perfecta consonancia con el derecho internacional, el respeto y promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Yo eso como lo di por tan obvio, no lo señalé, pero es algo que va inherente a la respuesta. En tercer lugar, lo que señalábamos en el propio video que ustedes habrán visto, que que solamente sostenemos las medidas conforme al derecho internacional, que deben ser consideradas esenciales para preservación de derechos fundamentales como el derecho a la vida. En cuarto lugar, obviamente condenamos toda forma ilegítima de uso de la fuerza y cualquier forma de agresión. Cualquier país que ayude o coadyuve en variables de agresión contra el pueblo de otro país. Específicamente el caso actual es el de Cuba en Venezuela, donde la presencia cubana en decenas de miles es la presencia extranjera más grande de un Estado en otro Estado. Conforme a los testimonios incluso que tenemos, ese despliegue cubano coadyuva al régimen bolivariano en tareas de represión, de inteligencia, de identificación de civiles, de tortura, entre otras acciones. Si la fuerza política mía necesita información al respecto, testimonios al respecto, obviamente estamos dispuestos a brindárselo. Esa presencia cubana, esas formas de represión, inteligencia, tortura, es una agresión directa a la soberanía de otro país. La soberanía radica en el pueblo, o sea que coadyuvar a una tiranía, a una dictadura, a oprimir, a reprimir a un pueblo, definitivamente es un ataque directo al soberano verdadero, real, que tiene
que tiene ese país o ese Estado. Esta es mi segunda aclaración, Mariano. O sea, ya hice una el fin de semana, que ha sido bastante vista. Obviamente, en este contexto político habrá gente ya trabajando para descontextualizar lo que digo, pero es esencial que esto absolutamente quede claro. O sea, usted, Luis, considera que hay que agotar. Hay que agotar absolutamente todo el diálogo, todas las posibilidades diplomáticas, hay que agotarlas y después no descarta ninguna opción. Pero ninguna opción, ninguna acción, ninguna medida en consonancia con el derecho internacional público, y las enumeré claramente en la presentación que hice el domingo. O sea que eso queda muy claro. O sea, siempre hemos dicho diplomacia, derecho internacional, acciones obviamente vinculadas a lo mismo, y eso ha sido nuestra constante. La hemos expresado claramente. Obviamente hay variables que no se le podemos desconocer ni a futuro ni a presente al pueblo venezolano. O sea, el derecho, la responsabilidad de proteger, ¿no? O sea, y hicimos referencia, por ejemplo, a casos de crímenes de lesa humanidad, o el caso de genocidio, que fueron hechos en los que la comunidad internacional estuvo omisa en la aplicación de la responsabilidad de proteger. Y esa responsabilidad de proteger es un derecho del pueblo que definitivamente no debemos desconocer en ningún caso. Almagro, usted obviamente que en las últimas horas estuvo atento a las repercusiones y observó estos pedidos de renuncia, ¿no?, que llegan desde gobiernos que usted ha criticado mucho. ¿Le parece que...? Sí, pero no, hace 2 meses, 3 meses en Uruguay me criticaban por apañar a Ortega, o sea, y dentro del propio Frente Amplio. O sea que esto es la rueda de la fortuna de la política, ¿no? O sea, usted, lo que sí puedo decir es que éramos coherentes hace 4 meses, era 3 meses, hace 5 años, hace 10 años, y lo somos ahora, y lo vamos a seguir siendo. Por más que pidan su renuncia. Mire, o sea, yo no tengo ningún problema al respecto, o sea, y puedo dar la discusión política, filosófica, moral, ética, jurídica que se necesite al respecto, y lo hemos estado haciendo desde el comienzo de nuestra gestión. O sea que no me preocupa esto, absolutamente para nada. O sea, al contrario, muchos pensarán que un régimen que está definitivamente en variables represivas violentas, con centenas de asesinados, que pida la renuncia de Luis Almagro es como un despropósito político, pero bueno, eso forma parte del folclore nativo, ¿no? ¿Y qué siente por estas horas, Almagro, cuando desde algunos lugares lo acusan de golpista o de promover un golpe de Estado? Mire, usted ve que claramente que aquellos que me acusan de eso son los que justamente están defendiendo la dictadura de Venezuela, están defendiendo la alteración del orden constitucional en Venezuela, están defendiendo la alteración institucional de Venezuela, están defendiendo las elecciones ilegítimas que se dieron el pasado 20 de mayo. Entonces, los que están apañando golpes de Estado, la ruptura institucional, la ruptura democrática, son aquellos que están defendiendo el régimen de Venezuela, no aquellos que estamos actuando en consonancia con la normativa internacional, con las resoluciones que avalan todo esto que estoy diciendo. Y en paralelo, Luis, acá en Uruguay, el Partido Comunista pidió que a usted lo echen del Frente Amplio, y después el Frente Amplio, como fuerza política, en un comunicado rechazó sus últimas expresiones. Y dice así el comunicado: rechazamos los dichos de Luis Almagro, los mismos se alejan de los principios históricos de nuestra fuerza política sobre la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos. Usted ya aclaró la situación, pero ¿le preocupa que su partido político en Uruguay tenga esta postura y que algunos sectores lo quieran expulsar? Sí, me preocupa que la izquierda todavía tenga esa dicotomía entre totalitarismo y democracia, entre dictadura y democracia. La izquierda, en mi concepción, desde los 90,
era absolutamente democrática. En todas las variables que hemos trabajado en la política en todo este tiempo, hasta que se dio el caso de Venezuela, definitivamente la izquierda era paladín de la democracia en el continente. ¿Y por qué razón la izquierda hoy tiene esta discusión interna en la cual avala formas totalitarias, en la cual avala formas dictatoriales, en las cuales avala formas de partido único? Definitivamente es completamente incomprensible para mí, y de esa gente definitivamente yo estoy a una distancia sideral, pero no soy el único uruguayo de izquierda que piensa así. O sea, ya vamos a poner un antecesor mío en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, como fue Reinaldo Gargano, se oponía específicamente a la existencia de un partido único como forma de gobierno, y por eso tampoco nunca fue invitado a Cuba durante su gestión. O sea, esas formas definitivamente no son admisibles. Y lo que está pasando en Venezuela, agravado con una crisis humanitaria que es verdaderamente un despropósito absoluto, porque esto, vamos a ser sinceros, esta mala interpretación de mis palabras no es algo espontánea. Esta interpretación de mis palabras tiene que ver con mi visita a la zona de frontera Colombia-Venezuela, tiene que ver con que espontáneamente me aparecí en el puente Simón Bolívar, que une, debería unir a Colombia y Venezuela. Me gratificó el cariño y el amor de los venezolanos. No sé cuántos políticos pueden recorrer ese puente recibiendo esas muestras de afecto como las recibí yo. No he visto a Maduro ir a ese puente, no he visto a muchos políticos que son reconocibles por la gente ir a ese puente a dar la cara con la gente. Ese puente es el símbolo de la represión y del dolor humano. Ese puente es el símbolo de la miseria como política represora del Estado. Es la negación de derechos, es un símbolo de la represión de la tiranía bolivariana, es un símbolo del dolor y sufrimiento de un pueblo. Es el símbolo de aquellos que están buscando una nueva vida y buscando reencontrarse con sus derechos. Ese puente significa eso. Entonces esta gente obviamente que no quiere concentrarse ahí en ese punto, en la crisis humanitaria profunda que ha causado a su gente. Ayer salió una información que solamente en un hospital en Maracaibo 40 pacientes han muerto por falta de diálisis. O sea, eso es una campaña directa de exterminio por parte de la dictadura, porque eso es negarle el derecho a la vida a la gente, es negarle el derecho a la salud a la gente. O sea, ¿qué diferencia hay entre pegarle un tiro a la cabeza y que se muera por falta de diálisis? Que la muerte por falta de diálisis es más agónica, más larga, más cruel. Es eso. Un niño por día se muere de desnutrición infantil en Venezuela. Eso es una campaña de exterminio. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso es lo que defienden? Por favor, defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defiendan a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos. Eso es lo que están defendiendo. Por favor, no sean ridículos, no sean imbéciles. Usted recién decía que el ex canciller y fallecido Reinaldo Gargano pensaba como usted respecto a cuestiones políticas como las de Cuba, por ejemplo, ¿no? Partido único. Y yo no voy tan lejos, ¿no? En el actual gobierno del Frente Amplio, dos referentes, como el canciller Nin Noboa y el ministro Danilo Astori, también tienen su forma de pensar con respecto a Venezuela. Capaz que, Nin en algún momento fue categórico y tuvo un encontronazo con Maduro. Astori lo ha dicho más de una vez, capaz que no es tan contundente en el discurso porque no es secretario general de la OEA, pero tiene más o menos su forma de pensar. Ahora, usted, Luis, además de aclarar los puntos en una entrevista, ¿va a tratar de hacer algo para evitar la expulsión del Frente Amplio? ¿Va a comunicarse con alguien para que no lo echen del frente? Yo no voy a comunicarme con nadie. Estoy dispuesto a dar esta discusión donde sea, como sea. Es una discusión ética, es una discusión de profundidad política, es una profunda, absolutamente conceptual. O sea, esta discusión yo la doy con el que sea, cuando sea, con el que quiera, cuando quiera. Si es ante un tribunal de ética del frente, pero no tengo absolutamente ningún problema. Veremos cuán ético es ese tribunal a la hora de defender o atacar estas cosas. Sí, los otros días la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, me dijo en una entrevista para TV Ciudad que usted cometió errores porque se tomó este tema como algo muy personal, cuando en realidad desde la Secretaría General de la OEA
tendría que haber mantenido otra postura. Yo soy un profesional haciendo mi trabajo. Esto no tiene nada de personal. ¿No ha mezclado nunca temas personales con Maduro por ese enfrentamiento dialéctico que han tenido? Absolutamente. O sea, absolutamente no. No tuve, de hecho, hasta la última vez que lo vi a Maduro, nos podíamos llevar más o menos o relativamente bien. No tiene nada de personal. Esto es una cuestión fundamental de principios. Y Luis, a ver, usted nos comentaba recién que esas expresiones suyas en Colombia, en la frontera con Venezuela, las del pasado viernes, fueron sacadas de contexto, pero cuando usted lee todo lo que dijo, ¿no? Y observa que dijo que no descarta la intervención militar porque no se descarta ninguna opción, ¿no considera que de repente hubiese sido más correcto decir, bueno, no, a ver, la intervención militar la descartamos? Lo que hubiera sido más correcto es que no hubiera repetido la pregunta, pero como no la había escuchado, la repetí, que es algo que nunca hago, o sea, pero lo hice esa vez y por eso quedó pegado a eso, a intervención militar, pero no, la respuesta empieza en otro punto y vuelvo y lo vuelvo a repetir, ¿no? Que dejamos claro que condenamos la ilegitimidad de cualquier ataque armado, invasión, agresión que se dé en el continente o fuera de él. O sea, esta es como mi cuarta aclaración al respecto. Almagro, usted ya lleva mucho tiempo cuestionando duramente el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Con el paso de los meses, la situación ha empeorado mucho porque también a nivel mediático Venezuela suele aparecer y desaparecer dependiendo de las noticias internacionales que tengamos. Hoy, septiembre de 2018, la situación de Venezuela a nivel político, social y económico, ¿está mucho peor que hace un año, por ejemplo? ¿O está igual? Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo, es un país en caída libre, completamente. O sea, lo único que podemos esperar es que empeore más. O sea, si ayer las cifras que publicaba un informe era de que 3.300.000 venezolanos han tenido que abandonar el país. Hoy, lo que podemos decir con las cifras actuales que se están dando, solamente cruzando la frontera con Colombia, en un año vamos a tener 1.800.000 más venezolanos abandonando el país. Pero esto va creciendo exponencialmente en función de la profunda crisis humanitaria, en función de la absoluta falta de derechos que está viviendo la gente, en función del hambre de la gente, en función de la falta de salud y de atención de salud de la gente. Usted ha dicho, Almagro, que la situación en Venezuela solo se soluciona cayendo Nicolás Maduro. En el caso de Nicaragua, ¿también se arregla todo cayendo Daniel Ortega? ¿Es la única opción? En Nicaragua, como en Venezuela, se arregla con elecciones. O sea, tiene que haber elecciones. Y directamente esas elecciones determinarán quién gobierna el país de manera democrática y de manera legítima. Esa es la única forma que podemos entender que funcione un sistema político en el continente, conforme a los principios fundamentales de la Organización de Estados Americanos, conforme a la Carta Democrática Interamericana, conforme a las convenciones americanas de derechos humanos. Le cambio de tema, Almagro. ¿Qué le pareció la resolución que tomó el juez Bonadío del procesamiento de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner? Mire, yo primero que no vi solamente vi la información y obviamente sobre esa base no voy a hacer absolutamente ningún pronunciamiento, ¿no? Bien, pero sí hacen un seguimiento de la situación argentina y de cómo actúa la justicia, si lo hace con libertad y de todas estas cosas fundamentalmente dependemos de las denuncias de los interesados e involucrados en las decisiones judiciales. O sea, en principio pensamos que se actúa conforme al Estado de Derecho y en función de las garantías propias del mismo. Si hubiera una denuncia al respecto, entonces
se verá el fundamento o no fundamento que tenga la misma, ¿no? Claro, tiene que haber una denuncia de un afectado, en este caso una denuncia que llegue desde la Argentina, y ahí la OEA se mete más en el tema de investigar. Usted ve que el sistema interamericano, específicamente la CIDH, el 80% de los casos que llegan a la misma son de denegación de justicia, ¿no? De los cuales muchos son descartados y muchos son llevados adelante. Pero, o sea, es imposible prejuzgar una situación de esta manera, ¿no? Claro, tenía que ser Cristina Fernández quien hiciera esa denuncia a la OEA. O alguien de su entorno. En las últimas horas, Almagro, Jair Bolsonaro, uno de los candidatos a la presidencia en Brasil, dijo desde el hospital donde está internado que él teme que haya un fraude electoral el próximo 7 de octubre en Brasil. ¿Qué seguimiento hará la OEA de estas elecciones? Nosotros tenemos una misión de observación electoral. Nuestra gente de la misión de observación electoral está en contacto permanente con el equipo, la gente de Bolsonaro. Definitivamente estamos siguiendo la situación de cerca y buscando que se den las máximas garantías al proceso electoral en Brasil. Entonces, definitivamente esperemos que así sea, pero la OEA va a tener una misión de observación electoral que obviamente nuestro interés fundamental es que no haya ninguna irregularidad y esperamos que así sea. De constatar las mismas, iríamos por obviamente los caminos normales de los informes de las misiones de observación electoral. Muy bien. Pero o sea, las máximas garantías y la máxima apertura y transparencia respecto a la observación internacional que la OEA va a realizar en ese marco electoral. Bien, Luis Almagro, secretario general de la OEA, gracias por atendernos hoy desde Washington. Un afectuoso saludo, Mariano, y hasta la próxima. Que pase bien, gracias. Chao. Todo pasa. Periodismo en obra.